cómo seguir creyendo o seguir creyendo. Y es el último tema de una serie de mensajes que hemos estado viendo a lo largo de casi 2 meses aproximadamente, que se llama Fe sin límites, ¿no? Ya al final aprendimos todos el título de la serie. Fe sin límites, ¿no? ¿Y quién quiere tener una fe sin límites? Todos queremos tener una fe sin límites. Y así hemos visto a lo largo de todo este tiempo diferentes personajes de la Biblia, diferentes situaciones que nos mostraron cómo podemos llegar a tener una fe sin límites. Y hoy vamos a ver, ya en este último tema, la parte final. Y podemos plantear una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez sentimos o nos sentimos apurados o nos sentimos con prisa por alguna situación y al mismo tiempo vemos que Dios parece que está en otro momento? Quizás a veces nos pasa que tenemos apuro, queremos alguna solución para algún problema ya y parece que Dios dice, no es el momento. Pienso en José que quería gas natural y Dios dijo, por alguna razón, pasaron, ¿cuántos años? 14 años esperando el gas natural, ¿no? Pero bueno, seguramente Dios de alguna forma trabajó en la vida, ¿no? Un simple ejemplo, pero hay mucho que podemos hablar de esto. Tenemos un texto base, el texto de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque éstos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. El texto nos muestra que Dios hace las cosas bien, las hace perfectas, pero las hace a su tiempo o las hace en su momento. Y a veces el momento de Dios no es el momento nuestro. Nosotros normalmente, ¿cómo somos? Ansiosos. Cuando queremos algo, lo queremos ya. Le decimos, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Ya. No quiero esperar, no nos gusta esperar. Y a veces tenemos que estar en la sala de espera, pero en la sala de espera de Dios. Y no nos gusta estar en la sala de espera de Dios. Porque parece que Dios se demora más y nosotros decimos, bueno, pero ahora, ya. Necesito el gas natural, ya. Tengo frío, Dios. Pero bueno, Dios por alguna razón dice, no es el momento. Tenés que esperar. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo soportamos? ¿Cómo seguimos creyendo? Que es lo que nos marca el título que tenemos para hoy. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, como dijimos y estuvimos viendo a lo largo de esta serie sobre la fe, vimos varias veces, nos referimos al capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde allí se define la fe, y después encontramos una galería de personajes bíblicos que podríamos llamar, digamos, la galería de la fama de los hombres de fe, y ahí se va mencionando muchos y vimos las historias o parte de las historias de algunos de estos personajes bíblicos para ayudarnos en nuestro diario andar en cuanto a los temas de la fe. Y hoy en este cierre, digamos, tenemos, podríamos decir, uno de los personajes más famosos en la galería de la fama de la fe, que sin duda es Abraham. Abraham se lo ha denominado el padre de la fe. Digamos, Abraham, amigo de Dios, también dice la Biblia, un personaje que demostró una fe inquebrantable. Pero bueno, él también tuvo que esperar, y tuvo que esperar mucho tiempo. Sabemos que cuando él tuvo su llamado, bueno, las cosas no se fueron cumpliendo, y muchas de las cosas que se le prometieron ni siquiera él las llegó a ver a lo largo de su vida. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de la vida de Abraham, de cómo nosotros podemos sacar provecho y aplicarlas en nuestra propia vida. ¿Para qué? Para seguir creyendo, para poder esperar en Dios, para aprender a esperar. Cuando Dios nos dice, bueno, todavía no es el momento, no es mi momento,
y nosotros tenemos que esperar. Vamos a ver varios puntos, y el primero que vamos a considerar dice, entiende las 6 fases de la fe. Vamos a ver las 6 fases de la fe, las vamos a ver rápidamente, porque bueno, estos temas ya los hemos visto quizás el año pasado, en otras series anteriores, si los que vienen de tiempo en esta iglesia, vez tras vez hemos hablado de estas facetas que tiene la fe. Vamos a hacer un repaso rápido para recordarlo, o si no lo escucharon antes, y después vamos a ver cómo aplicar. La primera de las 6 fases, ustedes las tienen ahí anotadas, es sueño. ¿Qué significa eso? Bueno, es cuando Dios te da un sueño, te da una idea, te da una meta, te da un propósito, un horizonte, ¿no? Como el final de una carrera que dice, bueno, yo allá es donde tengo que llegar. Dios te lo muestra. Dios te da un sueño. Y Dios le dio un sueño a Abraham. Él le dijo, en algún momento, voy a hacer de ti una nación grande, una nación poderosa, y a través de tu descendencia se van a bendecir todos los pueblos de la tierra. Vaya sueño, ¿no? Cuando Dios le da ese sueño a Abraham, tengamos presente, él tenía 75 años. Y eso, hacemos un paréntesis que a veces uno dice, bueno, pero ya estoy grande. Bueno, Dios cuando lo llama a Abraham por primera vez, que le da el sueño, lo llama a la edad de 75 años. Ahí arranca la historia de Abraham. Ya de grande, no lo llamó de adolescente con toda su fuerza y energía, no. Él tenía una vida establecida, tenía su familia, sus bienes, muchas cosas en una ciudad, estaba cómodo en la ciudad de Ur, allá Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, para los que están estudiando, saben dónde queda. Bueno, pero Dios le dice, vete de ahí, tenés que salir de ahí. Deja tu tierra, deja tus parientes y tenés que ir a donde yo te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque le estaba mostrando justamente un sueño. Un día lo saca afuera y le dice, mira las estrellas, ¿las podés contar? Un cielo estrellado parece hasta infinito, no son infinitas, hay una cantidad, pero es mucha. Le dice, bueno, así va a ser tu descendencia. ¡Wow! No tenía un hijo él, a ese momento, 75 años. Le dice, pero así va a ser tu descendencia, como todas esas estrellas que no se podían contar. Bueno, primera fase, sueño. Después viene la decisión. La segunda etapa es cuando nosotros, bueno, tenemos el sueño, pero ahora nos ponemos en marcha. Tomamos la decisión de ir al cumplimiento del sueño. Tomamos la decisión y tomamos riesgos. Tenemos que dar pasos de fe. Abraham tuvo, como dijimos, que dejar la tierra, dejar sus comodidades e ir, dice la Biblia, a un lugar que él ni conocía, ni siquiera sabía a dónde iba. Primer tramo como 700 kilómetros por el desierto, no es que iba por lugares cómodos, tenía un hotel, no, iba con todas sus cosas en campamento a la tierra que Dios le había mostrado, porque aparte de la descendencia le dijo que le iba a dar una tierra también. Entonces para ahí tenía que ir Abraham. Nosotros a veces tenemos que tomar riesgos, tenemos que, para perseguir un sueño, tomar acción. Varias veces dijimos, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que tiene un sueño y dice, yo tengo un sueño, voy, por ejemplo, a escribir un libro. Ese es mi sueño. Pasa un año y le decimos, hola, ¿cómo tengo el sueño de escribir? ¿Y empezaste el primer capítulo? No, pero tengo el sueño. Y pasa un año más y voy a escribir un libro. Y nunca escribió ni un renglón. Entonces decir, bueno, en determinado momento hay que tomar acción. Es la etapa número 2 de la decisión. Decir, bueno, empiezo. Abraham así lo hizo, ¿no? Un día dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos, salimos. Y salió. La etapa de la decisión. Pero ahora viene la tercera fase que la tenemos allí, es la fase de la demora. La demora. ¿A quién le gusta la demora? Como dijimos, a nadie. Cuando hay una demora, decimos, bueno, pero hay demora. Uno pide algo y dice, lo quiero. No, pero hay demora. ¿Cómo demora? Yo quiero, ya voy al banco y quiero sacar el número y que me atiendan, ¿no? Que empezar a leer la pantalla y decir, uy, tengo 40 adelante. No nos gusta la demora. No nos gusta
pedir el gas natural y que pasen 14 años. ¿No queremos? 20 años. Eso es una demora. No nos gusta, nos pone mal, mes a mes, año a año, y decimos, no, quiero... Bueno, demoras. A veces los sueños no se realizan inmediatamente. Cuando se le da este sueño a Abraham, por ejemplo, dijimos él tenía 75 años, él sale, pasan unos cuantos años y no pasaba nada. Y a él no le gustaba la demora, como a nosotros no nos gusta. Bueno, él dijo, bueno, por ahí puedo tomar un atajo, y tuvo un hijo, no con su esposa, que al momento era estéril, sino con su criada. Dijo, bueno, acá está Ismael, por acá viene la descendencia. Tenía para ese tiempo ya como 86 años, y Dios le dice, no, la promesa viene de que tengas un hijo con Sara, con tu esposa, no con la criada. Este hijo también va a tener algún grado de bendición. Bueno, llegó a ser el padre de los árabes, pero no era el hijo de la promesa que Dios le había dado. La descendencia prometida no iba a venir por ahí, iba a venir por un hijo. Sara dice, pero Sara no tiene un bebé. Es más, pensó, no puede tener un bebé. Pero Dios le dijo, seguí esperando. Tenés que esperar. Hemos visto varias veces a lo largo de esta serie que los resultados no vienen automáticamente, que las cosas no se producen instantáneamente. Si nosotros vemos un roble, por ejemplo, bueno, ¿el roble de dónde salió? Algún día fue una bellota, una semilla. Pero usted no puede agarrar y poner en su jardín una bellota de roble y a la semana decir, bueno, a ver dónde está el roble. Y no, con el tiempo va a ser una plantita, quizá va a ser frágil, va a pasar mucho tiempo, años, y un día va a haber un roble fuerte. No es automático, no es instantáneo. Y casi todo en la vida requiere tiempo y esfuerzo. Y a veces Dios nos pone en la demora porque a través de la demora nos enseña. Así que a veces nos tentamos a querer buscar un atajo como hizo Abraham, nos desesperamos, pero Dios dice paciencia. A veces Él lo que nos está enseñando a través de eso es la paciencia. Después viene la dificultad, peor. ¿A quién nos gusta la dificultad? No nos gusta la demora, menos los problemas. Y a veces durante la demora Dios se encarga de que tengamos algunos problemas. Y bueno, los problemas nos enseñan muchas cosas. Imaginemos, ¿no?, en el caso de Abraham, ¿no? Él ya había llegado hasta los 99 años. Y claro, su mujer 89, ¿dónde iban a tener el hijo? Y encima Dios le había cambiado el nombre, porque Abraham al principio se llamaba Abram. Abraham solo, así sin esa H intermedia, significa Padre exaltado. Pero cuando Dios le cambia el nombre, le pone Abraham, significa Padre de naciones, Padre de una multitud. Y en la antigüedad tenía mucha importancia el nombre de las personas. Identificaba claramente el propósito de una persona y por eso Dios le pone ese nombre, Abraham, Padre de multitudes. Ahora nos podemos imaginar 99 años, Sara 89 y entran a un bar. Se sientan, bien hermoso. ¿Qué necesitan? Dice, ¿cómo se llama? Abraham. Oh, padre de multitudes. Ah, qué bien. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Y cuántos años tiene? 99, 89. Y un problema, ¿no? Difícil. Pero bueno, Dios así lo había establecido y él tenía que seguir esperando con fe. Es más, para el momento que Sara va a quedar embarazada, si ustedes después lo leen en Génesis, toda la historia, van a ver que Sara se ríe. Por eso finalmente, cuando nace Isaac, que se llama Isaac, que significa risa, viene de ahí. ¿Por qué se ríe? Porque no creía, porque le parecía increíble. Abraham mismo también en un momento se rió de que podían llegar a tener hijos a esa edad. Pero, como vamos a ver y como siempre vemos en la Biblia, para Dios
nada es imposible. Y finalmente nació el Hijo de la descendencia, nació Isaac. Pero dentro de estas etapas o facetas que tenemos en la fe, a veces nos encontramos con esta otra, la penúltima, que le llamamos callejón sin salida, o la tierra de las dificultades extremas, digamos, parece cuando el sueño se muere. ¿Y qué pasó acá? Bueno, si uno sigue viendo la historia de Abraham, fue cuando Dios le dice, bueno, ahora tenés que entregarme a tu hijo, tenés que sacrificarlo. Y uno dice, pero tantos años pasaron, tantos años esperando, tanto sucedió, tanto milagro para que realmente naciera Isaac, y ahora me lo pedís de vuelta, me pedís que te lo entregue, que lo sacrifique como un sacrificio. Es un callejón sin salida. Realmente uno se pone en la piel de Abraham y decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué hago? Y a veces pasa, ¿no? Nosotros tenemos un sueño que se demora, es como si ahora vinieran y le dijeran, bueno, le vamos a cortar el gas. Dios no lo quiera, ¿no? Pero bueno, entregá el gas natural. Volvé al frío. Y uno dice, pero tanto esperé por esto y bueno, Dios a veces nos pide que hagamos ese sacrificio de decir, bueno, ¿cuál es tu mejor sueño? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu problema? Bueno, entrégamelo. Y uno dice, es duro, es duro. Pero bueno, así trabaja Dios, así nos enseña Dios, y por eso la última etapa, que es la más linda quizás, es la etapa de la liberación. La etapa de la liberación es aquella cuando Dios finalmente dice, bueno, ahora sí, te doy la tranquilidad, te doy la paz. Finalmente sabemos la historia de Abraham y su hijo Isaac, que Dios no permitió. Llegó hasta cierto punto, pero no dejó que lo sacrificara, sino que proveyó una ovejita que por ahí apareció. Y entonces, bueno, la fe de Abraham fue probada y él tuvo una liberación milagrosa. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? A veces demostrar y demostrarnos que es Él el que actúa. Porque si no, a veces nos creemos que somos nosotros los que vamos logrando ciertas cosas. Y Dios te quiere hacer ver que es Él y tenemos que creer en Él para decir, wow, si no hubiera sido por Dios esto no sale, esto no pasa. Y así Dios nos enseña. Por eso, a todos, absolutamente a todos, a lo largo de la vida Dios nos va a llevar a través de estas 6 facetas. Quizás empezamos por la primera, llegamos a la última y volvemos a empezar en diferentes áreas, en diferentes circunstancias, no lo sé, podemos estar en alguna de las facetas. Quizás todos, aún en este momento, estamos atravesando alguna de estas. Podemos estar en la etapa del sueño, en de la decisión, quizás estamos en un callejón sin salida, estamos recibiendo una liberación para volver a tener otro sueño y empezar. No lo sé, no los conozco a todos, pero sé que de una forma u otra estamos pasando por eso. Por eso decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos aconseja Dios para seguir creyendo, para seguir avanzando en la fe sin límites? Bueno, el segundo punto que tienen ahí en su bosquejo es recuerda lo que puede hacer Dios. A veces la situación parece que puede estar fuera de control. Pero ¿para quién está fuera de control? Para nosotros, no para Dios. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Por eso enfocándonos en lo que Dios puede hacer, no en lo que podemos hacer nosotros. Romanos 4:17 dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Realmente, un Dios de milagros. Un Dios que puede hacer esto, que puede dar vida a los muertos o crear cosas nuevas donde no había nada. Donde había algo que no existía, Dios lo puede volver. Y eso aplica en todos los órdenes de la vida. Tenemos un Dios que es poderoso. Decimos todopoderoso. Todo lo puede. Jesucristo nos dice a través
del Evangelio de Marcos 9:23, dice, puedes creer porque al que cree todo le es posible. Pero todo es posible ¿por qué? Por Dios. Nosotros creemos ¿en quién? Creemos en Dios. Abraham creyó y estuvo a punto de sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él creía en Dios. Él creía en un Dios que podía, aun si hubiera sido necesario, resucitar a su hijo si él lo entregaba en sacrificio. Era muy fuerte la fe que Abraham tenía, pero era una fe en Dios. Él no creía en sí mismo, él no creía en lo que él podía llegar a ser, sino creía en lo que Dios podía hacer. No era una cuestión de pensamiento positivo, sino era fe genuina. Y acá queremos hacer un pequeño paréntesis para explicar algo acerca del pensamiento positivo, que es muy distinto a la fe. Son dos cosas bien diferentes. Y uno dice, bueno, pero ¿está mal el pensamiento positivo? No, por supuesto que no. Yo de hecho practico pensamiento positivo en muchas cosas, pero queremos entender que es algo distinto a la fe. El pensamiento positivo actúa en las cosas que nosotros podemos tener bajo control. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un trabajo, una acción, una comida, por ejemplo, un asado, y creemos que lo podemos hacer bien, aplicamos pensamiento positivo y decimos, lo voy a hacer bien, no se me va a quemar el asado, me va a salir perfecto. Seguramente te va a salir mejor que si hubieras encarado el asado o el trabajo diciendo, y esto no me va a salir, a mí seguro que se me quema, o vaya a saber si esto sale, y así funciona. Yo, los que me conocen saben que practico correr, escalar montañas y demás. Bueno, cuando yo voy a subir una montaña, una carrera muy larga, digo, bueno, sé que lo voy a llegar y pongo todo el pensamiento positivo en función de que sé que lo puedo hacer. Y bueno, y a veces uno está cansado, pero dice, no, lo voy a lograr y llega. Y uno ve personas que por ahí dicen, no voy a llegar, no voy a llegar. Pero tenés piernas, tenés pulmones, tenés un corazón que está bombeando bien, o sea, ¿por qué no vas a llegar? No voy a llegar, ¿Y qué hace esa persona? Y se sienta en una piedra, no llega. Pero el pensamiento positivo trabaja en esas cosas, ¿no? En las que nosotros podemos tener bajo control. Pero en las cosas que no tenemos control, no. Ahí no trabaja el pensamiento positivo, ahí se necesita fe. Yo no puedo estar diciendo, bueno, Argentina va a salir campeón del mundo, O sea, por más que lo diga y sea positivo, todo lo que quiera, con ese equipo llegamos demasiado lejos, llegamos. Bueno, hoy está la final y no está Argentina. O sea, por más pensamiento positivo, hay cosas que no manejamos nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros ni de nuestro esfuerzo. Necesitamos fe en Dios. Y Abraham no podía estar con pensamiento positivo, tenía que tener fe genuina. O sea, esto poco para que se entienda lo que es una cosa y lo que es otra. Nosotros queremos desarrollar fe verdadera en Dios como lo desarrolló Abraham. Por eso, a veces, cuando estamos en un callejón sin salida, como en el caso que en algún momento estuvo Abraham, también podemos pasar al tercer punto que dice, cuenta con las promesas de Dios. Cuenta con las promesas de Dios. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Otras versiones dicen, cuando la esperanza murió en él, él siguió esperando con fe y siguió confiando. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez sin esperanza? Como quizás era el caso, ¿no? Contra toda esperanza. Prácticamente no había esperanza, pero Abraham siguió confiando. A veces nosotros caemos en perder la esperanza. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos perdiendo la esperanza? Por las palabras que usamos. Cuando empezamos a decir, nunca voy a hacer esto, nunca voy a poder hacer aquello, nunca. Cuando empezamos a usar los nunca, es porque estamos perdiendo la esperanza. Y Dios nos dice que confiemos, que creamos. ¿Creamos en qué? Bueno, en la palabra de Dios. Él confió
confió en las promesas. Él creyó y esperó. Creyó. ¿Pero en qué creyó? Creyó en todo lo que Dios le había dicho antes. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que creer en todo lo que Dios nos dijo antes. Acá lo tenemos. En la Biblia. Tantas promesas Dios nos dio, tantas cosas nos dijo, que bueno, nosotros tenemos que... Es pesada la Biblia y por ahí tengo miedo que se desequilibre, pero no, está firme. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a entrenarnos en las promesas de Dios. Tenemos que agarrarlas, tenemos que memorizarlas, como vemos que está haciendo el Gaby, que es excelente ejemplo, ¿no? Tenemos que conocerlas, hacerlas nuestras y creerlas. Y mientras más lo hagamos, más fe vamos a tener. Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces hay gente que dice, pero yo tengo poca fe, no tengo una fe como la de Abraham, tengo una fe chiquitita. Puede ser, se puede entrenar. ¿Cómo? Acá está. Mientras más estemos en la fe, mientras más estemos en la palabra, más fe vamos a tener. Me hace acordar unas palabras que se las escuché decir a un maestro deportista, Roberto de Vicenzo. ¿Conocen a Roberto de Vicenzo? Los más grandes son sí, los más chicos dicen, ¿quién será Roberto de Vicenzo? Un golfista, un deportista excelente que tuvo deportes en el recuerdo, podemos decir, ¿no? Nuestro país. Un golfista, pero golfista de aquello, le ganó a Jack Nicklaus, a los más grandes de todos los tiempos. Puede ser uno de los golfistas más grandes de la historia, Roberto de Vicenzo. Ya falleció. Pero él tenía una frase que decía, porque algunos le decían, pero usted tiene suerte, claro, porque él le pegaba ¡pum! Y la metía en uno o en dos golpes por ahí. Claro, y le decían, usted tiene suerte. No. Y él decía, mientras más entreno, más suerte tengo. Y a mí me quedó esa frase, ¿no? Porque dice, mientras más entreno, cuanto más tiempo entreno, más suerte tengo. Y es real. Y eso lo podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida. Yo corriendo, digo, bueno, ¿cómo hago para correr? Dice, dar la vuelta al lado corriendo. Y bueno, mientras más entreno, mejor voy a estar para correr. Y en un trabajo, bueno, mientras más te preocupes, mientras más aprendes, mejor te va a ir. Y si lo trasladamos al tema de la fe, como venimos diciendo, mientras más estamos con las promesas de Dios, más fe vamos a tener. Pero es lógico. Pero a veces no lo entendemos, a veces nos cuesta, a veces queremos decir, bueno, que venga la fe, que me caiga así, que Dios me ilumine y tenga una fe gigante. Y Dios te dice, ahí está, tenés la palabra, ¿cuánto tiempo estás dedicando a estudiar las promesas? Y ahí decimos, ¡ay! Y bueno, y ahí está tu fe. Necesitamos, como dijimos, leer, memorizar algunas promesas. Mateo 19:26, lo tenés en la pantalla, creo, sí. Pero para Dios todo es posible. Lo que a veces nosotros decimos, pero esto es imposible. Hasta me da gracia pensar, pero no puede. No, para vos como humano, pero para Dios todo es posible. Gálatas 5:6, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Cuando estamos en un callejón sin salida, es una prueba. Dios nos prueba. Dios nos prueba la fe y nos prueba la obediencia, porque una cosa va de la mano de la otra. Nosotros hemos aprendido que la fe es muy importante, pero la Biblia también nos enseña que la fe sin obras está muerta. La fe implica obedecer, y es exactamente lo que hizo Abraham. Él obedeció. No solamente tuvo fe, creyó, no, en un aspecto intelectual o espiritual, sino en la realidad él era obediente. Era un ser humano como cualquiera. Si usted lee la historia, tuvo también algunos altibajos por ahí, se mandó algunas de por ahí engañar y casi tuvo malos resultados. Pero él demostró que tenía fe,
fe y obediencia. ¿Cómo sabemos que tenía mucha fe cuando estuvo en un callejón sin salida? Bueno, cuando uno analiza Génesis capítulo 22, que después lo pueden leer tranquilos, la historia esta de cuando lo llama al sacrificio de su hijo, hay algunos puntos ahí que uno puede notar, ¿no? Porque él le dice a los sirvientes que lo acompañaban, en un momento dice, bueno, espérennos acá, y ahí seguía él solo con el hijo. Y él les dice, espérennos porque iremos, adoraremos y volveremos. Si ustedes lo ven en la Biblia, no dice, voy y vuelvo solo, o sea, vamos dos, vuelve uno, no. Él dijo, iremos y volveremos. ¿Por qué? Porque él tenía fe, él creía como sea que él iba a volver con su hijo, aunque estaba yendo a entregarlo, ¿no? Y cuando van subiendo la montaña, en un momento llevaban la leña, llevaban todas las cosas, y Isaac se pregunta, pero ¿y dónde está la oveja? El corderito para el holocausto. Y Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero o la oveja para el holocausto. No estaba hasta ese momento, no se veía, llevaban la leña nada más, el cuchillo, el fuego. Faltaba la oveja. La oveja era Isaac hasta ese momento, pero Abraham le dice, Dios la va a proveer. Y realmente la proveyó. Por eso, volviendo a Romanos 4:18, dice que él creyó, esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. O sea que su fe y obediencia fue altamente recompensada, porque realmente se cumplió todo lo que Dios había predicho en él. Así que excelente ejemplo para nosotros, ¿no? Él llegó a ser padre de muchas naciones, y cuando Dios promete algo, Dios, hay cosas que no puede hacer, y una es mentir. Dios no puede mentir. Cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. A veces se demora, a veces no nos gustan las esperas, pero a la larga siempre Dios cumple con su promesa. Por eso, el punto siguiente que tenés ahí, podés completar, dice, reconoce los hechos con fe. Reconoce los hechos con fe. Tenemos que reconocer. Y Abraham lo reconoció, porque Romanos 4, 19 y 20 dice, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Este es un punto importante porque a veces nosotros no queremos reconocer la situación. Y eso no es fe. Nosotros tenemos que reconocer. Y él lo reconoció. La fe entiende la realidad y la enfrenta, no la ignora. Hoy mucha gente prefiere negar la situación. Y vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, una enfermedad. ¿Estás enfermo? ¿Tenés un diagnóstico que tenés una enfermedad? Bueno, tenés que aceptarlo, tenés que enfrentarlo con fe. Dios puede curar, Dios puede traerte el alivio, sí, pero hay que reconocerlo. No como esas personas que dicen, no, yo no quiero ni enterarme, no quiero ni ver los análisis. Si el análisis dice, yo no estoy enfermo. Pero tenés 45 grados de fiebre, no estoy enfermo. Pero está, tenemos que reconocerlo. Abraham lo reconoció, él reconoció que ya no tenía la edad ni su esposa, pero igual la fe persiste. Alguno puede decir, bueno, no tengo deudas, no, pero si las tenés, hay que enfrentarlas. La negación no sirve, la negación no es fe. A veces decimos, bueno, al mal tiempo buena cara. Sí, pero hasta cierto punto hay que reconocer, hay mal tiempo, bueno, tenés que salir con un paraguas, tenés que enfrentar el mal tiempo. No es solamente con la buena cara. La buena actitud es importante, pero nunca neguemos. Y Abraham acá
nos da el ejemplo. Nosotros a veces sufrimos porque las cosas no salen como las planeamos. Quizás teníamos un plan, teníamos un sueño, teníamos una esperanza en algo y de alguna forma u otra no se dio. Bueno, Dios sabrá por qué, Dios sabrá el tiempo de espera, Dios manejará los asuntos, Dios tiene el control. Siempre Dios tiene el control. Y nosotros, como dijimos, a veces somos ansiosos, nos desanimamos, queremos tomar atajos, no nos gusta la situación, pero Dios trabaja y puede hacer, como dijimos, la liberación en todos los casos, en todos los callejones sin salida. Dios nos va a dar la fuerza para aguantarlo y finalmente la salida. Por eso el punto siguiente nos dice: alégrate anticipadamente. Qué lindo que es esto de alegrarse anticipadamente. Romanos 4, 20, 21 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Abraham le dio la gloria a Dios, aún antes de ver cumplidas las promesas. Muchas de las cosas que Dios le prometió a Abraham, él no las pudo ver. De hecho, a él se le prometió una tierra prometida, la tierra de Canaán, pero él no pudo tomar posesión de la tierra. Un pedacito así para poder enterrar a su esposa. En determinado momento no tuvo posesión de la tierra. Eso llegó muchos años después, ustedes saben la historia. Tuvieron que ir a Egipto como prisioneros, volver, Moisés, 40 años de desierto y recién después con Josué llegar a esa tierra. Pero la promesa se cumplió. Y Abraham lo sabía que se iba a cumplir. Por eso le daba gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a demostrar nuestra fe de esa forma, dándole gloria a Dios y dándole gracias anticipadamente. Este es un ejercicio que debemos hacer para demostrar nuestra fe. Cuando algo sucede, cuando recibimos una bendición y nosotros damos gracias, está bien, somos personas agradecidas. Ahora, José recibió el gas y dice: gracias Dios, recibí el gas. Eso es agradecimiento. Ahora, el dar gracias anticipadas es cuando todavía no tenía el gas, es decir, gracias a Dios por el gas que me vas a dar, o sea, gracias por lo que va a venir, gracias por la promesa que se va a cumplir, aunque todavía no se había cumplido. Eso es fe. Es decirle a Dios: gracias porque el sueño se va a cumplir. Gracias porque tu propósito, más tarde o más temprano, se va a cumplir en mí. Gracias porque del callejón sin salida voy a ver la salida. Gracias. Gracias antes de que pase. Eso es verdadera fe. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Ustedes después, si quieren, pueden repasar el ejemplo del rey Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat fue uno de los reyes buenos, digamos, que tuvo el reino de Judá en una época turbulenta donde ya se habían separado Israel en dos. Estaba el rey del norte con reyes muy malos como Acab en esa época, pero el reino de Judá, en este momento estaba Josafat, que había sido era un rey bueno, su padre también había sido un rey bueno, era una época buena para el reino de Judá, pero en determinado momento se le aparecen los de Amón, los de Moab y los del monte Seir a emboscar Jerusalén, y eran ejércitos muy poderosos, que venían con un poderío militar tremendo a destruir Jerusalén. Y bueno, el rey Josafat sintió temor, lógico, pero bueno, puso en consideración a Dios. Pidió que todo el pueblo clamara a Dios para que Dios interviniera. Y Dios le prometió que sí que iba a intervenir, que la batalla la iba a librar Dios directamente, que ellos prácticamente no se iban a tener que ni preocupar. Entonces al día siguiente, Josafat prepara su ejército, pero adelante
puso cantores. No puso los mejores soldados, puso cantores. Puso los miembros del equipo de adoración. Total, si nos matan, después los reemplazamos. No. Puso a los cantores para que dieran gloria a Dios por lo que iba a suceder, por la batalla que se iba a ganar. Todavía no habían ganado nada. Estaban los 3 confederados ahí, poderosos, para atacar, y sin embargo, Josafat, una estrategia militar de decir, pongo los cantores adelante. Y los cantores salieron dando alabanza y gloria a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, Dios hizo que entre ellos se emboscaran y se mataron prácticamente unos contra otros. Los de Moab, Amón y los del monte Seir se mataron. Cuando llegaron ellos ya prácticamente estaban todos muertos. O sea, la liberación vino milagrosamente por parte de Dios. Pero lo lindo es que Josafat empezó a dar gracias antes, no después, porque después es fácil, ¿no? Cuando uno ya recibe algo, dice, bueno, gracias Dios, alabado sea el Señor, gloria por esto. Pero es difícil hacerlo antes de que pase, antes de que ocurra el milagro. Bueno, así es la fe que debemos desarrollar. Y para ir terminando, vamos a decir que a veces la liberación ocurre de diferentes maneras. A veces puede ser una liberación circunstancial, donde Dios cambia las circunstancias, como en el caso del rey Josafat, ¿no? Las circunstancias eran adversas y Dios las cambió. Y a veces Dios actúa de esa forma. Y esa por ahí nos gusta, ¿no? Tenemos un problema, tenemos algo muy grave y queremos Dios que lo cambie. Y Dios por ahí lo cambia. Y entonces nos trae una liberación. Y decimos, bueno, gracias a Dios por esta forma de liberarnos. Pero no siempre actúa así Dios. A veces Dios no cambia la circunstancia, nos cambia a nosotros. Mantiene la circunstancia, pero nos cambia a nosotros. Y ahora entendemos de otra forma, ahora vemos la situación de otra manera, porque no se cambió lo de afuera, pero nos cambió a nosotros. Y esa es otra forma como Dios actúa. Pero hay veces que Dios no va a cambiar ni las circunstancias, ni nos cambia del todo a nosotros, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la liberación de Dios? ¿Dónde veo la liberación de Dios? Ante situaciones extremas y graves. Bueno, Dios nos promete que al final Él nos va a traer una liberación completa. Quizás, de seguro no es en esta vida, no es en este sistema, sino es lo que nos promete en un futuro, cuando realmente se cumplan todas las promesas de Dios en nuestra vida. Cuando resucitemos, cuando tengamos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, y podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. Ahí vamos a tener la liberación completa. Como dijimos, ¿no? Acá están las promesas de Dios. Y si uno va al último capítulo de la Biblia, si empezaste a leer la Biblia muchas veces del Génesis, quizás no llegaste al último capítulo. Lo digo porque a mí me pasó varias veces, ¿no? Que uno empieza y, bueno, un tip, empezá a leerla de atrás para adelante. Si vos empezás a leer desde el Apocalipsis, bueno, ahí los últimos 2 capítulos, el 21 y el 22 sobre todo, ahí Dios te muestra cuál es el plan final de la redención. Y ahí muestra que va a haber nuevos cielos, una nueva tierra, algo que ya Isaías lo había visto en visión muchos años antes, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, pero ahí ya en la última visión Dios le muestra a Juan para que lo escriba que iba a haber nuevos cielos, una nueva tierra donde no iba a existir la muerte, ni el dolor, ni el clamor. Dice, todas las cosas anteriores han pasado, ni siquiera subirán al corazón. Qué lindo, ¿no? Qué lindo pensar en el premio, en la liberación final que Dios nos va a traer en algún momento en el futuro. Y sabemos, como dijimos, ¿no? Dios no miente, Dios siempre cumple las promesas. Podemos estar pasando momentos difíciles, podemos estar pasando por callejones sin salida, pero la liberación siempre llega. La liberación en la Biblia es la salvación, y la salvación completa. La salvación final que vamos a tener cuando Dios nos dé la vida
como dice la Biblia, ¿no? La vida que realmente lo es, la vida eterna junto con Jesucristo. Así que les voy a pedir si pueden cambiar su posición y ponerse de pie. Y vamos a terminar orando. Quiero orar por ustedes. Y decir, Señor, te damos gracias porque estamos aquí, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos indicas, y quizás estamos en algún callejón sin salida, quizás en el matrimonio, quizás en las finanzas, en las amistades, en la salud, no lo sé, Señor, pero ahí donde estás, decirle, Dios, te entrego mi problema, hacete cargo, necesito un milagro. Yo hice todo lo que pude, pero a veces necesito que tú actúes. Y Dios actúa, como lo hizo en el caso de Abraham y a lo largo de toda la Biblia, como lo hizo con Josafat, como lo hizo en la vida de Jesús. Siempre actúa. Él no llega tarde, Él tiene sus tiempos y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso, Dios, pedimos que nos des la fuerza que necesitamos mientras se demora, mientras no llega la salida. Queremos tener fuerza mientras esperamos, Señor. Pero sabemos que más tarde o más temprano tú nos vas a traer la liberación. Por eso, Dios, pedimos una bendición para toda esta iglesia, para los que estamos aquí, para los que no pudieron venir, quizás para los que nos puedan estar escuchando en otro momento a través de internet. Señor, pedimos tu bendición que sea extensiva para todos. Señor, dejamos todo en tus manos, pedimos la guía de tu Espíritu, pedimos que nos conduzcas, que nos muestres el camino siempre, que podamos salir adelante con fe, Señor, que podamos continuar creyendo siempre. Señor, que nuestra fe no caiga, que sea cada día más firme, más fuerte y podamos impactar a otros, Señor. Dejamos todo en tus manos y pedimos y agradecemos todo siempre en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.